Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy aprenderemos a contar datos en Excel. Para ello vamos a utilizar una serie de funciones, unas más conocidas que otras. Las dos últimas son de las menos conocidas. Quédate conmigo hasta el final y aprendamos a utilizarlas. Para este vídeo he preparado una tabla. Esta tabla es de empleados, donde tenemos el nombre, el cargo, la categoría y el salario. Y nos va a venir muy bien para estos ejemplos. Por ejemplo, si lo que nos están pidiendo es saber cuántos empleados tienen el salario indicado, para ello vamos a utilizar la función contará. Esta función lo que hace es contar todos los valores que hay en un rango, ya sean números o letras. Por lo tanto, seleccionamos nuestro rango, cerramos paréntesis y en este caso tenemos con salario indicado 9 empleados. La tabla tiene 10 registros y como podéis observar hay uno que está vacío y nos cuenta tanto los salarios como los errores. Si por el contrario lo que necesitamos saber es cuántos empleados tienen el salario indicado correctamente, para ello vamos a utilizar la función contar. Esta función solamente cuenta valores numéricos, por lo tanto seleccionaríamos nuestro rango, cerramos paréntesis y nos indica que hay 7 empleados con el salario indicado correctamente. Por lo tanto, de los 10 que tenemos 2 que son alfanuméricos y uno que no tiene salario. Por otro lado, si lo que necesitamos saber son cuántos datos faltan en nuestro salario, para ello vamos a utilizar la función contar punto blanco. Esta función lo que hace es contar las celdas en blanco que hay en un rango. Por lo tanto, seleccionaríamos nuestro rango, cerramos paréntesis y como podemos ver hay una celda en blanco, que es en este caso la segunda. Ahora, si queremos saber cuántos errores hay en nuestro salario, para ello vamos a hacer ya una función condicional. Para ello vamos a utilizar la función contar.si. Esta función, ¿qué hace? La función contar.si lo que hace es, dentro de un rango, le pedimos que nos indique los errores. En este caso vamos a buscar los NA. Cerramos paréntesis y como podemos observar hay 2 errores, 1 y 2. También podemos mirar de contar con varios criterios a la vez. Para ello vamos a utilizar la función igual contar.si.conjunto. Esta función lo que hace es poder contar diferentes criterios a la vez. En este caso, por ejemplo, vamos a mirar de todos los cargos cuáles son del cargo 1 y que tengan la categoría servicios profesionales. Cerramos paréntesis y como podemos ver hay 2. Cargo 1 con servicios profesionales tenemos aquí 2. Y ahora vamos a por las 2 funciones menos utilizadas, aunque existen en Excel desde hace ya tiempo, que son las funciones BD. Estas funciones trabajan con base de datos. Para ello, en este caso, nos están pidiendo cuántos empleados tienen el cargo 1 de la categoría servicios y disponen de salario. Para ello, utilizamos la función igual BD contar, que cuenta solamente números. Por lo tanto, nos están pidiendo de nuestra base de datos, punto y coma, cuántos disponen salario
punto y coma, y tienen que cumplir los criterios de cargo 1 y categoría servicios. Ahora cerramos paréntesis y tenemos que tienen salario de nuestra tabla. Con el criterio cargo 1 y servicios solamente hay uno, que aunque tenemos dos, este sí tiene carácter numérico, tiene salario, sin embargo este tiene un error, por lo tanto nos da 1. Y ahora al revés, queremos saber cuántos empleados del cargo 1 con la categoría servicios. En este caso sería el mismo que una con varias condiciones, pero vamos a utilizar la función igual bd contará, que cuenta caracteres alfanuméricos. Por lo tanto, que necesitamos nuestra base de datos, que es esta, punto y coma. Vamos a mirar por nombre, punto y coma, y que tengan también cargo 1 y categoría servicios. Cerramos paréntesis y enter. Y en este caso son dos personas del cargo 1 y categoría servicios, este y este. En este caso, como cuenta alfanumérico, te está contando tanto los números como los textos o el error en este caso. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!